Buenas tardes, profesor. Eh, en esta tarde nos ha correspondido a la compañera Iris Quintero y mi nombre es Hertz Ayala hablar sobre la persona física. Vamos a iniciar con un pensamiento. Le preguntaron a Gandhi, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Él respondió así: la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin calidad. Para continuar con el tema, tenemos a la compañera Iris Quintero. Muy buenas tardes, profesor. Las personas físicas. ¿Qué son las personas físicas? Bueno, la persona física es todo ser humano. Somos nosotros, sin distinción de sexo, raza, que existe. Un ser que piensa, que sueña, con capacidades propias y que son capaces de explorar dentro de su comunidad, en pro de su comunidad, de su familia, de su vida y sus semejantes. Creado por a imagen y semejanza de su creador y privilegiado con la bendición del libre albedrío. Es decir, somos capaces de discernir y de responder por nuestros propios actos, dado el caso. El origen de las personas físicas para el derecho. El sistema jurídico la de 1972, que fue reformada en 1978, en 1983, en 1993, en 1994 y el 2004. Según la misma Constitución de Panamá, dice pues que Panamá es un estado soberano cuyo gobierno es unitario, es democrático, republicano y representativo. ¿Qué son los atributos de la personalidad de la persona? Aquí, para entender un poquito, tenemos que enfocarnos en qué es el atributo. Bueno, que son aquellas características que nos identifican, que nos hacen únicas a cada persona, ya sean naturales o de índole jurídico, diferenciándonos de los demás. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad es el conjunto de rasgos y cualidades que constituyen la manera de ser de las personas. Entre los atributos tenemos el nombre, el domicilio, el estado civil, la capacidad, el patrimonio y la nacionalidad. Características de los atributos de la personalidad. Son 5. Entre ellos tenemos que son intransferibles, es decir, que no se pueden transferir, ya que son únicos. Inalienables, no pueden ser objeto de ningún negocio jurídico. Irrenunciable, no se puede renunciar, ya que es de orden público, es decir, es para toda la vida. Inembargable, no pueden ser embargados. Imprescriptibles, que a pesar del paso de los años, no dejan de ser tus derechos, no dejan de ser mis derechos. Ahora sí, vamos a enumerar todos y cada uno de los atributos de la personalidad y comenzamos con el nombre. El nombre es uno de los primeros derechos con los que cuenta el ser humano o el individuo desde que nace, desde el momento de su nacimiento, y que le ha de identificar a lo largo de su existencia como un ser irrepetible ante la sociedad en la que vive, capaz de desarrollarse tanto en el ámbito social, familiar, cultural y hasta el ámbito político, y con el que se adquiere derechos y obligaciones que, bueno, estamos obligados a cumplir. El nombre de pila fue impuesto para la distinción de las personas, mientras que el apellido es para la distinción de las familias. Continuando con el segundo de los atributos, en este caso tomamos el estado civil. El estado civil es la situación de las personas físicas definidas
por las relaciones familiares que provienen del matrimonio o del parentesco que establecen ciertos derechos. ¿De dónde data su historia? Su historia data de la ciudad de Roma, cuando lo que se conocía como un estatus, que era una determinada condición que tenía una persona, siendo el derecho romano el que se encargó de dictar 3 categorías. Entre ellas tenemos la libertad, la ciudadanía y la familia. El domicilio es el tercero de los atributos. ¿Qué podemos decir del domicilio? Bueno, procede del latín domicilio, que a su vez tiene su origen en domus. Domus es una casa, o eso se le llamaba en aquel entonces. Es el lugar donde todo ser humano reside de manera permanente, en donde se desarrolla conjuntamente con su familia y en donde se forjan sueños y se crean valores para las próximas generaciones. El mismo se puede aplicar a cualquier persona, tanto física como jurídica. Ahora le doy el paso a mi compañero Hertz, que continúa con el tema. Gracias, Iris. Para continuar con el tema, nosotros vemos que dentro de la personalidad física también existe, la persona física también existe lo que es la capacidad. La capacidad se refiere a la cualidad de ser capaz de hacer algo determinado. Dicha cualidad puede recaer en una persona, en una entidad, en una institución o incluso en una cosa. En este sentido, cada individuo puede tener una o más capacidades. Por ejemplo, puede tener capacidad analítica, capacidad reflectiva, puede tener capacidad física, capacidad psicológica, capacidad social. Sin embargo, nosotros también podemos interpolar idea que la capacidad dentro de un individuo físico, que también se denota como persona física o persona natural dentro del Código Civil panameño, tiene todas estas características o estos atributos que son de una persona física. El patrimonio se remonta al comienzo de la civilización romana, como la influencia de los pueblos romanos, su religión, sus atributos, el absoluto del patrimonio, al pater familias, que es el padre de familia. Así, en el periodo clásico, el concepto de patrimonio queda relegado a un segundo plano, por lo que se decía que su adquisición venía justificada por la adquisición del título de heredero, por lo que se entiende que el patrimonio está unido con la herencia. Cabe resaltar que el patrimonio es considerado dentro del Código Civil y dentro del Código de Comercio se establecen otras aristas que tienen que ver con el patrimonio, pero estamos hablando del patrimonio de una persona física. O sea que aquí entran directamente lo que son el patrimonio, son herencias también, que va unido con las herencias que recibe un individuo que es una persona física. La nacionalidad es otro punto muy importante que tiene la persona física. La nacionalidad es aquel derecho o condición que cada ser humano puede adquirir, ya sea por nacimiento, por naturalización o porque así lo disponga la Constitución en el caso de Panamá. Al momento del nacimiento de un niño, el protocolo es inscribirlo en el registro civil del Tribunal Electoral, donde se le otorga un número de identificación personal, que es la cédula, también hoy conocido como el, mucha gente lo conoce como eh, el CID, la cédula de identidad personal. Entonces, con el que podrá ser identificado. Todo individuo tiene ese derecho. Desde que nace, su padre tiene el deber de registrarlo en
como se dice, en el registro civil y en el registro electoral. Esto le permite al individuo, como persona física, que nos habla el Código Civil, de obtener la nacionalidad y también como nos habla la Constitución, basándola en el de 1972, modificada en algunas cosas en el 2004. También es muy importante darles a conocer que hay algunos principios de la existencia de las personas naturales, como los principios de existencia de personas naturales en el artículo 41 y 44. A una persona natural es una persona al momento en que ya está en el mundo durante su nacimiento, con las mismas disposiciones que cubren la especie humana, a la cual los derechos y obligaciones contractuales son fácilmente adquiridos por persona natural o personas naturales como miembros. Ya ustedes ven aquí que también nos habla, las personas naturales son consideradas como personas físicas. Como conclusión de nuestro trabajo que hemos investigado, podemos decir que el concepto de persona es de carácter jurídico, por lo que la existencia legal de la persona natural inicia con su nacimiento. Antes de ello son potenciales de personas y sujetos de limitados derechos. Es al nacer, como se ha entendido en la historia desde lo romano hasta la legislación moderna, cuando inicia el ejercicio de la personalidad y el pleno goce de los derechos humanos de la capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones, dando un sentido también la persona natural como otro sujeto del derecho implica una discusión de tipo filosófico moral, como ya lo habíamos visto anteriormente. También implica que no es jurídica, pero sin embargo, a través de muchos historiadores, filósofos, juristas, se ha visto que la persona física o la persona natural sí tiene que ver mucho con lo que es que tiene que ver con qué es la persona principal del derecho. Creo que con esto, si la compañera no tiene ninguna aportación o algo más que decir, para nosotros ha sido un placer haber compartido este tema de investigación con usted, profesor, y espero que nuestra exposición haya llenado las expectativas que usted solicita. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.